Iniciamos. Muy buenas noches, señoras y señores. Noches como siempre en América Latina, apertura de la sesión asiática. Estamos en la noche del 14 de noviembre del 2013 y en la madrugada europea ya. Son las 7 de la noche hora de Bogotá, Colombia, 7 de la noche hora de Miami, Estados Unidos, 7:30 hora de Venezuela, Caracas, Venezuela, 1 de la madrugada de Madrid, España, y 12 de la noche hora GMT meridiano de Greenwich. Vamos a mirar los movimientos del mercado para hoy que nos depararon. Realmente en gráfico semanal no es mucha lo que podemos, la diferencia. Realmente la vela un poquito de cuerpo alcista y no más. Oscilador no nos deja ver nada nuevo. Gráfico diario, tampoco tenemos algo nuevo que estar observando. La variación la podemos encontrar en los movimientos de gráficos pequeños. Este gráfico de 4 horas, a ver, esto sería interesante identificarlo. Una pequeñísima continuidad bajista, muy pequeña. No sé si ustedes en sus gráficos tienen igual. A ver, miramos. En el pari lo tengo. En la genérica la tengo. En el gráfico de FXM no, esta es una parcial, pero sí se nota, es una parcial. Entonces, hola Juanma, ¿cómo estás? Empezamos a recibir señales fuertes, tenemos que confirmar eso. En 1 hora nos quedamos esperando esa regular en 1 hora, todavía alguna posibilidad de que se forme, vamos a estar muy pendientes de eso. Gráfico de 15 minutos. No veo por acá continuidades alcistas. Digo bajistas, discúlpeme, bajistas. Aquí hay una continuidad bajista en este pequeño movimiento. Y lo más interesante que vemos es la continuidad bajista mayor y en el último tramo que se forma en esta zona en el gráfico de 4 horas. Pendiente lo que hablo, 4 horas, no estoy hablando de otro gráfico. En gráficos menores, pequeñas continuidades alcistas. De hecho, estamos esperando la posibilidad de una terminación de ese movimiento arriba. Gráfico de 5 minutos también hay continuidad arriba. Y en gráfico de 1 minuto, bueno, acá no es claro. Esto no es claro, no tenemos una señal definida ahí. Yo insisto, la señal bajista es más fuerte, no tenemos de hecho ninguna señal alcista. La conformación de este movimiento, a pesar de que nos ha permitido pues identificar esta parte base, esta parte ha estado un poquito complicada esta vez. Les dejé unas lecturas que nos permitió ver el mercado y de hecho esto es lo que estamos esperando. Donde este conector lo leemos de esta manera, DS3, y el conector interno dentro del conector lo leímos de esta manera, DS3. En gráficos menores marca un pequeño movimiento arriba. Vamos a ver si le alcanza para llegar a esta zona del mercado. Si le alcanza, pero la señal bajista es fuerte, es una señal más fuerte. No hay nada que sea contrario en cuanto a señales alcistas. Por lo tanto, seguimos.
Seguimos en esa parte de buscar el movimiento bajo. De hecho, estamos adentro, continuamos acá adentro y vamos a esperar que se realice este movimiento. Tener la paciencia suficiente. No hay cambios en este momento, no hay ningún cambio dentro de lo que tenemos presupuestado. La posibilidad de un último mínimo, de pronto con muy poca fuerza, y último movimiento bajo. Esta es la posibilidad que estamos mirando para que el mercado termine ese movimiento. No hay variación, no hay ninguna variación al respecto. Las lecturas pues no las presenta el mercado y eso es lo que estamos siguiendo. Esperemos a ver si para las horas de la sesión europea podemos estar muy atentos ya de estar viendo este último movimiento bajo. Eso es todo en cuanto al euro. No tengo más que agregar, no tengo más que comentarles. Ricardo Botella, buenas noches. Ahora vamos a pasar al yen, el yen japonés, haciendo ese buenas noches, esos últimos movimientos arriba. Mira de qué manera, llegando a nuestras zonas de target, zonas dispuestas de target. Roberto no está, que era la persona que nos hablaba de que el mercado terminaba aquí, ya se nos iba abajo. Bueno, aquí está, aquí estamos llegando a esas lecturas y muy próximos, a ver, muy próximos a esa reversión. Va a haber un movimiento. Aquí lo leemos. Vamos bastante bien en esa lectura arriba. Una hora. Estamos buscando, ya tenemos este agotamiento en el mercado, de pronto un último movimiento arriba muy pequeño y algún movimiento que debemos tener en corrección antes de seguir arriba. Esto es lo que buscaremos para próximos días. Algún movimiento correctivo de pronto a una zona de estas. Aquí empieza a dejar agotamiento, no hay cerrado nada. La tendencia sigue siendo alcista, la tendencia sigue siendo arriba. Algún movimiento que nos permita corregir un poco antes de seguir arriba. Eso para operaciones de mayor tiempo. Ya en lo que va esta parte de ahora, podemos notar los agotamientos son totales. Esto lo podemos leer muy tranquilamente. Esta regular está prácticamente cerrada. Lo que queda arriba es demasiado poco. Entonces podremos estar ya hablando de inflexión del mercado en paraventas de manera segura en estos niveles, el 99, 99.05 como la zona de programación de ventas. Aquí está el target sobre el 100, hablamos del 100.4 y creo que ese último movimiento nos va a dar para llegar a esa zona. A ver, un minuto, va buscando ese movimiento deslizado arriba. Pequeñísimo movimiento arriba que queda, muy pequeño, de hecho prácticamente lo marcan solo los gráficos de un minuto, no lo logramos ver en otros time frames y consideramos que es muy posible que estemos empezando un movimiento correctivo a este movimiento un poco mayor, posiblemente si no es mañana, a inicios de la semana entrante estaremos en ese movimiento correctivo. Vamos a ver si nos alcanza para llegar a estas zonas antes de hacer el último máximo. Esta es la perspectiva que tenemos para el yen. Para mañana, ya saben,
buscar inflexiones de mercado en los niveles que marcamos. Esta zona del 99, a ver, miremos, 99.0508 y pues el que sea más arriesgado en el 99.77. Tienen esos puntos de inflexión para vender el yen. El petróleo. Este es un instrumento que hizo el último movimiento abajo que tanto hablábamos. Aquí marca eso. A ver, algunas pequeñas continuidades bajistas, pero no son ni tan pequeñas, porque este gráfico es de 1 hora, 15 minutos que nos dice. En 15 minutos no es claro ese movimiento, en 1 hora sí es bastante más claro esa continuidad bajista. Vamos a mirar si la logra desbaratar el mercado. No es contundente, de hecho, esa continuidad bajista. En gráficos de 5 minutos. 5 minutos tampoco hay un movimiento muy marcado bajista. Estamos en un pequeño movimiento impulsivo que hubo en esta zona, un movimiento correctivo que se está gestando y amplias posibilidades de estar atacando esta siguiente resistencia. Vamos a ver si el mercado es capaz mañana de llegar a estos niveles. Una vez llegue aquí, miraremos el comportamiento, si es capaz de sostener eso que indica el gráfico de 1 hora, que es el único que hace una lectura contraria al resto. Para buscar las posibilidades que nos esté dando el mercado de revertir el movimiento. Por lo pronto, esperar la terminación de este conector en las próximas horas y alguna pequeña compra a esta zona, la zona del 95.15. Podremos estar mirando para las próximas horas y la apertura europea de mañana. El canadiense. Movimiento arriba. También casi que cumpliendo ese target. El 1.0540, hablamos de esa zona. Entre el 40 y el 50. Hola Jairo, buenas noches. Esas continuidades con fuertes retrocesos en gráfico de 1 hora. Continuidades alcistas nos marca el mercado. Hablamos de un movimiento impulsivo aquí, hablamos de un movimiento correctivo y hablamos de este impulso. En este momento nos encontramos haciendo un movimiento correctivo bastante fuerte abajo y el mercado empieza a darnos idea de ese último movimiento que estamos esperando hacia la zona del 1.0540. Eso es lo más claro que tenemos. A ver, este conector por proporcionalidad todavía le queda movimiento. Aquí hablaba de un bajo, aquí lo hizo un nuevo bajo. De hecho, habla de un nuevo movimiento bajo en gráficos de 5 minutos y 1 minuto. Un nuevo movimiento de caída para el cierre de esta regular y la posibilidad después de buscar ese último mínimo. Muy movimientos, no digamos que extraños, sino complicados de leer si no se tiene la práctica. Si no se tiene la práctica en ese tipo de lecturas, bastante complicado. Aquí esto es claro, acá a esta zona donde hace una D, hace una C y hace un 3, aquí está la D, aquí está la regular, aquí está la terminación de la 3 y movimiento arriba, acá en 3 y ahora estamos en este patrón correctivo. Estamos en ese patrón correctivo.
aquí formando dentro del conector formando una conexión que algo más arriba y un último movimiento abajo. Vamos a ver hacia qué zona es capaz de llevarnos y las posibilidades nos dicen que es mejor buscar una compra, esperar la terminación de este movimiento que está haciendo, hacia dónde nos lleva, definir la inflexión de mercado si es en esta zona o si nos marca algún punto más arriba, cualquiera de los dos. Y las posibilidades mayores están para comprar, aunque yo en estos momentos de esos giros de mercado les aconsejo que lo hagan con mucha prudencia y mucha calma para evitar sorpresas. El oro, hablamos de la posibilidad que anoche estábamos por acá en esta zona de ataque a esta zona de resistencia. Nos marcaba alguna continuidad bajista que era una parte de este conector y hace ese ataque a esa primera resistencia el mercado. Esos son resistencias de grados menores, pero así se empiezan los cambios de tendencia. Termina este movimiento de 3 aquí con este regular y entra en una fase correctiva que como mínimo nos tiene que llevar a esta zona. Entonces aquí está la terminación de este primer impulso y mucho cuidado que la clave está en este retroceso. De lo que nos marque este retroceso depende la posibilidad de atacar ya una resistencia de un time frame mayor como es esta y la oportunidad de ver una posibilidad de compra a estos niveles. Esas son las perspectivas que tenemos para el oro para los próximos movimientos. Aquí hablamos de una continuidad bajista que nos marcaba el mercado acá y que estuviéramos muy pendientes de cómo iba a realizar ese movimiento el mercado, porque había la posibilidad que nos diese unas continuidades alcistas que por ahora no las leemos. A ver, este movimiento aquí, por ahora esto no lo hay. Se movió el mercado aquí arriba en 3 y está haciendo este movimiento correctivo. Vamos a ver si esto nos genera, lo que logra generar es un nuevo mínimo. Puede ser que nos logre generar ese nuevo mínimo antes de confirmar el cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque esto ya son continuidades bajistas y esto es gráfico de 15 minutos y la posibilidad más alta está en venta en los gráficos menores, en venta para los gráficos menores. De hecho, aquí están las continuidades. Puede ser que esto es movimiento correctivo y aquí ya se está impulsando haciendo un pequeño conector para ese último movimiento abajo. Posibilidades de venta para las próximas horas dentro del australiano es lo más claro que tenemos. El Dow Jones vuelve, intenta un nuevo máximo el día de hoy. Ahí está. Habíamos hablado de ese nuevo movimiento arriba. Habíamos hablado de esta continuidad. Y ahora ya los agotamientos se notan ya con más claridad. 5 minutos. Aquí nos marca continuidades el mercado. Este movimiento fue el que hablamos el día de hoy. Se impulsa esta zona, está corrigiendo. Vamos a ver hasta qué sitio es capaz de llevarnos. Un pequeño conector que está haciendo acá. El mercado se impulsa acá y está haciendo un conector de este tipo. Vamos a ver a qué sitio es capaz de llevarnos. Y lo más probable es que haya nuevo movimiento arriba. Cierre aquí de esta regular, DC3 y posibilidades de compra para el día de mañana en este instrumento. Es lo más claro que tenemos en estos gráficos menores. El DAX, aunque la situación es un poco parecida al Dow Jones, aquí el DAX nos hablaba de esta continuidad, va un poco más lento este movimiento. De hecho, esto empezó a impulsarse desde estas zonas, se impulsa acá, está haciendo un pequeño conector acá y para las próximas horas
posibilidades de compra dentro de este instrumento. Vamos a ver aquí en estos gráficos qué nos deja ver. A ver, gráfico de 5 minutos, movimiento impulsivo a esta zona, conexión. Aquí está haciendo un movimiento de correctivo, una conexión. Aquí a esta zona vamos a ver proporcionalidad, que nos habla de proporcionalidad al mercado. Parece que todavía le queda movimiento a ese conector. Esto es impulso desde esta zona que no lo marcaba el mercado, y está haciendo aquí un movimiento de conexión. Este movimiento de conexión todavía no está terminado. Esto tiene algo más de movimiento de este tipo antes de tratar de atacar esta resistencia. Un poco más complejo la lectura de este conector y esperar una señal más clara para compra. Preferible dejar un tanto quieto ese instrumento a que nos defina con mayor claridad. No es muy claro ese instrumento en este momento. 1, 2, 3, acá y abajo a esta zona. Parece haber hecho este movimiento a esta zona y este movimiento acá. A ver. Un momento que se movió esto. Este movimiento acá. A ver. Acá arriba para 2 y estar gestando esta 3 de caída que hablamos, que le falta un poco más, posiblemente buscando estos niveles o estos niveles. Yo creería que estos niveles son suficientes. Aquí no lo habla el mercado, y buscando este último movimiento. En ese momento podemos estar pensando en inflexionar para compras dentro de este instrumento que es el DAX. Bueno, con esto damos por terminada la lectura de todos los instrumentos que analizamos para las proyecciones para el día de mañana. Doy por cerrada